¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para tener una nueva clase. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre estadística. Bueno, vamos a hablar un poquito de la palabra estadística. La palabra estadística viene del término alemán Statistik, que a su vez deriva de un vocablo italiano que se llama statista. Entonces, la estadística, ¿qué quiere decir? Hombre de Estado, etimológicamente, ¿verdad? Pero si nosotros la definimos conceptualmente, decimos que la estadística es una rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera, siguiendo las leyes de la probabilidad. Como parte de la matemática, la estadística es una ciencia formal y deductiva, con un conocimiento propio, dinámico y en continuo desarrollo, obtenido a través del método científico normal. En ocasiones, las ciencias fácticas necesitan utilizar técnicas estadísticas durante su proceso de investigación factual, con el fin de obtener nuevos conocimientos basados en la experimentación y en la observación. Muy bien. En estos casos, la aplicación de la estadística lo que permite es un análisis de datos provenientes de una muestra representativa. Eso sí, siempre la muestra tiene que ser representativa. Y busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural o de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Puede ser uno u otro. La estadística, que es una ciencia formal, es útil para gran variedad de ciencias fácticas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. También se usa en el área de negocios, ni que hablar, se usa en las instituciones gubernamentales. ¿Con qué objeto? Con el objeto de describir el conjunto de datos obtenidos para tomar después decisiones o bien para realizar generalizaciones sobre las características que se han podido observar. En la actualidad, la estadística está aplicada a las ciencias fácticas y permite estudiar una determinada población a partir de una recopilación de información y a partir también de un análisis de datos y también de la interpretación de los resultados. Tiene también, hay una ciencia, también, podemos decir también, es una ciencia esencial para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o fenómenos colectivos. Tenemos que decir también, hacer un poquito de historia, antes de continuar. El término alemán, Statistik, fue introducido originalmente por Gottfried Achenwald en el año 1749 y se refería al análisis de los datos del Estado, es decir, la ciencia del Estado, o bien de la ciudad-estado. También se lo llamó aritmética política, de acuerdo a la traducción literal del inglés. Pero recién en el siglo XIX, el término estadística adquirió el significado que le damos hoy. ¿Qué es? El significado de recolectar y clasificar datos. Entonces, este concepto moderno de estadística fue introducido por un agrónomo y estadista escocés llamado Sir John Sinclair, que vivió de 1754 a 1835. Pero la humanidad hace estadística sin saberlo, sin saber que estaba haciendo estadística, porque los emperadores chinos, los emperadores mongoles, en la India, en Egipto, todos hacían censos de su población
para saber, ¿y para qué? ¿Lo hacían de bueno? No, para saber qué cantidad de comida necesitaban para alimentarlos, para saber qué cantidad de soldados podían disponer para llevar a la batalla, y también, en base a lo que tenía esa población censada, qué cantidad de impuestos podían cobrar y la magnitud de los impuestos. O sea que no era desinteresado. O sea, hacían estadística, pero con otro nombre. O sea que los censos que se realizaron en el mundo desde que existe la civilización ya eran datos estadísticos, aunque yo no le daba ese nombre. Volviendo al concepto, a la parte conceptual de estadística, tenemos que decir que la estadística se divide en dos grandes áreas. Una es la estadística descriptiva, ¿no? Que es la que se dedica a la descripción, a la visualización y resumen de todos los datos que se originan a partir de un fenómeno en estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente, ¿no? Según corresponda. ¿Y su objetivo cuál es? Organizar y descubrir las características sobre un conjunto de datos. ¿Para qué? Con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o tablas o medidas numéricas. Ejemplos básicos, por ejemplo, de parámetros estadísticos son la media y la desviación estándar. Otros ejemplos son el histograma, la pirámide poblacional, el gráfico circular y otros más, ¿no? Entonces estamos hablando de la estadística descriptiva. También existe una estadística diferencial que se dedica a la estadística inferencial, perdón, ¿no? La otra es la estadística, un poquito de agua. La otra es la estadística inferencial. Esta estadística inferencial se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones que están asociadas con los fenómenos en cuestión, o sea, los fenómenos en estudio, ¿verdad? Y teniendo en cuenta lo aleatorio de sus observaciones. ¿Para qué se usa esto? Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población que estamos estudiando. Estas inferencias, a su vez, pueden tomar la forma de respuestas a preguntas, según sea sí o no, ¿no? Sería una prueba de hipótesis eso. Y también estimaciones, puede haber estimaciones de las características numéricas. Sería eso estimación. Y también puede haber pronósticos de las futuras observaciones. También descripciones de asociación, eso es correlación. O también modelamiento de relaciones entre variables, ¿no? Eso sería un análisis de regresión. Fíjense cuántas terminologías, cuántas cosas se puede hacer con la estadística inferencial. Otras técnicas de modelamiento incluyen análisis de varianza, series de tiempo, minería de datos, etc. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es obtener conclusiones útiles para lograr hacer deducciones acerca de la totalidad de todas las observaciones hechas, basándose siempre en la información numérica. Ambas ramas de la estadística, la descriptiva que mencionamos hace un rato y la inferencial que estamos charlando ahora, que esta última es más compleja, ustedes acaban de escuchar, o sea, ambas ramas se refieren a la estadística aplicada. Ahora, la estadística inferencial, esta última más complicada, se divide a su vez en dos ramas. La estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. También existe una disciplina dentro de la estadística llamada estadística matemática, que establece la base teórica de las técnicas estadísticas.
las técnicas estadísticas. Cuando hablamos de estadística en sí, la palabra estadística se refiere al resumen de resultados estadísticos, habitualmente descriptivos, como por ejemplo en estadísticas económicas, en estadísticas criminales, en estadísticas de robo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora un poquito de variable estadística. ¿Qué se entiende por variable estadística? Muy bien. Variable estadística, cuando ustedes escuchen variable estadística, ¿qué es? Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores. Repito, cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Muy bien. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables. A ver, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Ahí está, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se las denomina constructos o construcciones hipotéticas. A partir de este concepto se puede mencionar que una variable es la que permite relacionarla con algún problema o fenómeno, al cual vamos a investigar y buscar una posible solución. Entonces, mediante este concepto podemos mencionar que las variables estadísticas tienen una clasificación también. Por ejemplo, pueden ser categóricas o numéricas. Muy bien. A su vez, las categóricas se subdividen en dicotómicas, nominales y ordinales. Y las variables continuas se subdividen y las variables numéricas, las variables numéricas se subdividen de la siguiente forma: continuas o discretas. Entonces, recuerden, cuando le hablan de variable estadística, es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Y luego todo lo que hemos dicho al respecto. Y ahora ya vamos a empezar a hablar un poquito de una expresión que se usa en epidemiología, que a ver qué significa esto. Esta palabra se llama prevalencia. ¿Qué es la prevalencia con B corta? En epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o un evento determinado, ¿no? Por ejemplo, enfermedades. Por lo general se expresa como una fracción, un porcentaje o un número de casos por 10.000, por cada 10.000 o 100.000 personas. Por cada 10.000 o 100.000 personas. Podemos distinguir dos clases de prevalencia. Una es la prevalencia puntual y otra es la prevalencia de periodo. ¿Qué sería la prevalencia puntual? Por ejemplo, ¿cuántas personas de un grupo definido están enfermas en un determinado momento? Por ejemplo, hipotéticamente, el 1% de los empleados están enfermos esta semana. Bueno, esta es una prevalencia puntual. ¿A quién le interesa eso? ¿Al dueño del comercio o de la industria o al ministro? ¿Qué pasa con sus empleados? Luego está la otra prevalencia, la prevalencia de periodo. ¿Qué es eso, la prevalencia de periodo? Es la proporción de personas que están o estarán enfermas en algún momento. Por ejemplo hipotético también,
10% de los habitantes de este pueblo, de esta ciudad, tendrán un resfriado en algún momento durante la vida. Es algo hipotético. Bueno, o sea, que van a estar enfermos en algún momento. La prevalencia es un parámetro útil. ¿Por qué? Porque permite describir ¿qué? Un fenómeno de salud. También permite identificar la frecuencia poblacional del mismo y generar las hipótesis explicatorias. La utilizan muchos los epidemiólogos, la prevalencia, y también todas aquellas personas que se encargan de hacer política sanitaria. También la usan las agencias de seguros y también en otros ámbitos de la salud pública. O sea que la prevalencia en salud pública es un arma estadística fundamental. Con respecto a la fórmula, tenemos que decir que la prevalencia de una enfermedad se calcula dividiendo el número total de individuos que generan una enfermedad en un momento determinado, durante un periodo de tiempo, entre la población en estudio, ¿no? O en la mitad de un periodo determinado. Cuantifica también la proporción de personas en una población que tienen una enfermedad en un determinado momento y proporciona una estimación de la proporción de sujetos de esa población que tengan la enfermedad en ese momento. Por ejemplo, la prevalencia de obesidad en los adultos norteamericanos fue estimada en un 20,9%, en aproximadamente un 20,9%. Esa es la definición de prevalencia. La prevalencia es un término que significa estar extendido. O sea, repito, la prevalencia es un término que significa estar extendido. Y es distinto de incidencia. Muy bien. La prevalencia es una medida de todos los individuos afectados por una enfermedad en un momento determinado de su vida. Mientras que la incidencia es una medida del número de casos, es una medida del número de nuevos individuos que contraen una enfermedad durante un periodo de tiempo particular. La prevalencia también es útil para medir enfermedades duraderas, por ejemplo el VIH, ¿no? Y otras más. Pero la incidencia es más útil cuando la enfermedad es de corta duración, como por ejemplo la varicela. Repito, la prevalencia sirve para enfermedades de larga data, de larga duración. O sea, la prevalencia es útil para las enfermedades de larga duración. Para las enfermedades de corta duración, lo mejor es la incidencia para medirla. Brevemente, yo les voy a mencionar las características que tiene la prevalencia. Primero, es una proporción. Segundo, es un indicador estático que se refiere a un momento temporal determinado. Tercero, la prevalencia indica el peso o la abundancia del evento que soporta una población susceptible al mismo, teniendo su mayor utilidad, por ejemplo, en los estudios de planificación de servicios sanitarios, por ejemplo, ¿no? Cuarto, tenemos que decir que la prevalencia influye en la velocidad de aparición del evento y su duración. Es útil entonces para la investigación causal y para las medidas terapéuticas que hay que usar. Repito, la prevalencia no debe confundirse con la incidencia. Repito, la incidencia es una medida del número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo determinado. Sexta característica, la prevalencia de una enfermedad en una población influye
en la eficacia real de una prueba para diagnosticar dicha enfermedad en una población concreta. Entonces, la epidemiología, tenemos que decir, es la ciencia que constituye la base de la salud pública. Es decir, eso es fundamental, ¿no? Y podría definirse como cualquier investigación de eventos de salud en las poblaciones. ¿Y qué es lo que incluye? Por ejemplo, ¿cuántas personas se ven afectadas en dichos eventos? También tiene en cuenta si el riesgo está aumentado o está disminuido. También considera si el problema es relevante, es realmente importante este problema. Muy bien. También es importante para establecer cómo puede prevenirse en un futuro, ¿verdad? Es decir, la prevalencia examina casos existentes. Repito, eso ya lo dije hace un rato, lo vuelvo a repetir. Mientras que la incidencia examina los casos nuevos. Por ejemplo, vamos a explicar un ejemplo matemático de todo lo que este palabrerío que yo acabo de usar. Por ejemplo, en una población, acá hay un problemita que yo les voy a plantear, que se los voy a dar después en el cuestionario. Dice, una población de 10.000 personas, en una población de 10.000 personas se informa de que 500 personas sufren una determinada enfermedad. Muy bien. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿cuál sería en ese caso la prevalencia de la enfermedad en esa población? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos matemáticamente? Dividimos el número de casos sobre la población total y lo multiplicamos por 100. Y así sacamos un porcentaje. Entonces, el número de casos, yo recién dije que eran 500 personas. Sobre la población total dije que eran 10.000 personas. Lo multiplico por 100 porque quiero sacar un porcentaje. Yo quiero obtener una expresión relativa o porcentual. Bueno, si yo hago la cuenta con la calculadora, sé que manualmente esto es un 5%. Esta cuenta me da un 5%. O sea que esta fórmula nos va a ofrecer la información en forma de porcentaje. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos mirando este resultado? Descubrimos que se ha visto afectada solo un 5% de la población. Es decir, que la prevalencia de esa enfermedad en nuestra población es de un 5%. Ahora bien, si en lugar de expresar la prevalencia en forma de porcentaje, también podemos describirla como el número de personas afectadas en una población de un tamaño estándar, por ejemplo, 1.000 personas. Entonces, divido, el cálculo es así, 500 sobre 10.000 por 1.000, me da 50. ¿Por qué? Repito lo que yo quiero hacer. Yo quiero describirla como el número de personas afectadas en una población de tamaño estándar, por ejemplo, en 1.000 personas. Ya no quiero por 100, en 1.000 personas. La cuenta de esto da 50. Entonces, ¿cómo se interpreta este número 50? Ya no tiene porcentaje, porque no es relativo porcentual. Significa lo siguiente, que de cada 1.000 pacientes, 50 de ellos han desarrollado la enfermedad. Son dos formas de expresar la prevalencia. Metafóricamente hablando, podemos decir que la prevalencia es como describir una foto grupal. La foto con todos nuestros amigos, bueno, eso es la prevalencia. Es como describir una foto grupal. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuántas personas ven esa foto? Y ese número es su población, ¿verdad? También cuántas personas comparten una misma característica, por ejemplo, color de pelo, altura, etcétera, etcétera. Bueno, ese número se usa para calcular la prevalencia. En epidemiología
hay tres maneras diferentes de calcular la prevalencia. Una de ellas es la prevalencia puntual. ¿Qué es la prevalencia puntual? Es el número de casos de un evento determinado de salud en un momento determinado. Por ejemplo, en una encuesta preguntar a una persona si actualmente fuma, o sea, si fuma en la actualidad. Esa sería una pregunta puntual. Luego, la otra manera es la prevalencia de periodo. ¿Qué es la prevalencia de periodo? Es el número de casos de un evento de salud en referencia a un periodo de tiempo. Generalmente es por 12 meses, o sea, un año. Por ejemplo, en una encuesta se le preguntaría si usted ha fumado durante los últimos 12 meses. Y luego, la otra es la prevalencia a lo largo de toda la vida. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere al número de casos del evento de salud que estamos estudiando, ¿no? En referencia a toda la vida de esa persona. Por ejemplo, en una encuesta le preguntaríamos al encuestado si fumó alguna vez en toda su vida. Entonces repito, en epidemiología hay tres maneras diferentes de calcular prevalencia: puntual, de periodo y a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, el VIH en la actualidad es una infección tratable y con una expectativa de vida normal, cosa que no era hace 20 años atrás, que se morían todos. ¿Qué significa esto? Que son cifras estables de nuevos casos. Eso significa que son cifras estables de nuevos casos. Las cifras de prevalencia aumentarán. Muy bien. Examinar los casos nuevos, que es la incidencia, proporcionará mayor información sobre lo que está sucediendo en esa población. Entonces, hay una fórmula para calcular la incidencia: los nuevos casos sobre la población total. Entonces, por ejemplo, en una población de 1000 personas que no están enfermas, son personas sanas, por ejemplo, 28 se infectaron con VIH a lo largo de 2 años de observación. Muy bien. Entonces, la proporción de incidencia es de 28 casos por cada 1000 personas. Es decir, un 2,8% a lo largo de un periodo de 2 años. O 14 casos por 1000 personas año, que ese es el índice de incidencia. ¿Por qué? Porque la proporción de incidencia 28 por cada 1000 se divide entre el número de años, en este caso 2 años. Bueno, así se calcula la incidencia. Es un ejemplo de cómo se calcula la incidencia. Bueno, hablamos de incidencia, pero vamos a tratar de definirla ya concretamente. Podemos decir que la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada en un periodo determinado de tiempo. Esa sería una definición de incidencia. Ahora, otro término que se usa en epidemiología es la incidencia acumulada. La incidencia acumulada se define como la proporción de individuos sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un periodo determinado. Una proporción es el cociente de dos frecuencias absolutas, en el que el numerador está incluido en el denominador. La incidencia acumulada proporciona una estimación de la probabilidad o el riesgo de que un individuo libre de una determinada enfermedad la desarrolle durante un periodo especificado de tiempo. Como cualquier proporción, suele venir dada en términos de porcentaje, ¿verdad?
No es una tasa. No es una tasa, ¿por qué? Porque el denominador no incluye unidad de tiempo, aunque es preciso indicar cuál ha sido el periodo en el que se han producido esos nuevos casos de enfermedad, es decir, el periodo de observación. ¿Para qué? Para poder ser interpretada. Por ejemplo, si durante un periodo de 6 años se siguió a 431 varones sanos, con una edad comprendida entre 40 y 59 años, con valores de colesterol normal, con presión arterial normal. Y se hizo esto para detectar la presencia de una cardiopatía, ¿verdad? Entonces, se registra al final del periodo de observación 10 casos de problema cardíaco. La incidencia acumulada en este caso sería 10 sobre 431, esos 10 casos sobre los 431 varones estudiados. Esto te da 0,023, pero como yo lo quiero en porcentaje, lo multiplico por 100 y esto equivale a 2,3% de casos de problema cardíaco en 6 años. Esa sería la incidencia acumulada. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta, es la tasa de incidencia o densidad de incidencia. ¿Qué es esto? Vamos a tomar un poco de agua. La tasa de incidencia o densidad de incidencia es la relación entre el número de nuevos casos a lo largo de un periodo concreto de tiempo y la suma de los periodos de riesgo de cada uno de los individuos enfermos a lo largo del periodo. Muy bien. Es una tasa, ¿por qué? Porque ahora sí, el denominador incluye la unidad de tiempo. Muy bien. Las unidades en que se mide esta tasa son, por lo tanto, casos de enfermedad por cada persona año. Vamos a dar un ejemplo. Durante un periodo de tiempo se siguió a 6 varones, el mismo caso, entre 40 y 59 años, que habían padecido tuberculosis. ¿Para qué? Para medir la reaparición de la enfermedad. Muy bien, ¿qué pasó? 2 de estos 6 varones, 2 de los 6 individuos, contribuyeron 6 años de seguimiento. Otros 2, 5 años de seguimientos. Y los 2 restantes, 4 años de seguimiento. Muy bien. Al final del periodo, 2 de los 6 varones habían vuelto a padecer tuberculosis. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa de incidencia o densidad de incidencia en este caso? Bueno, si fueron 2 los que volvieron a reinfectarse con tuberculosis, perfecto. Entonces lo dividimos por 6 más 6 más 5 más 5 más 4 más 4. Todo esto da 2 sobre 30. Y 2 sobre 30 es 0,067 casos de enfermedad por cada persona año. Repito este número que parece medio engorroso. Durante un periodo de tiempo se siguieron 6 varones que habían padecido tuberculosis para ver si reaparecía la enfermedad. Muy bien. 2 de los 6 individuos contribuyeron 6 años de seguimiento, el primer 6. 2 de los 5 individuos contribuyeron 5 años y los 2 restantes
contribuyeron 4 años. Hay un 6, hasta el 6 y el 5 en el 4. Al final del periodo, 2 solamente de los 6 individuos habían vuelto a padecer tuberculosis. Por eso hacemos la cuenta 2 dividido todos esos números, ¿no? Muy bien. Entonces, repito lo siguiente. La incidencia refleja el número de casos nuevos en un periodo de tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población que estamos estudiando. Cuando la enfermedad es recurrente, o sea que puede volver a aparecer, se suele referir a la primera aparición, porque hay enfermedades que aparecen por primera vez y pues pueden volver a aparecer en el tiempo. Se puede medir con 2 índices, ¿no? ¿Se acuerdan? La incidencia acumulada, que charlamos hace un rato, y la densidad o tasa de incidencia que charlamos hace un rato, ¿verdad? Bueno, entonces repito, la incidencia acumulada es la proporción de individuos que desarrollan el evento durante el periodo de seguimiento, ¿no? Se calcula dividido el número de eventos nuevos dividido el número de individuos susceptibles al comienzo del estudio. Muy bien. Y la otra que habíamos dicho era la densidad o tasa de incidencia. La densidad o tasa de incidencia, que es la relación entre el número de nuevos casos a lo largo de un periodo concreto de tiempo y la suma de los periodos de riesgo de cada uno de los individuos enfermos a lo largo del periodo, que es específica. Lo repito, es una tasa porque el denominador incluye unidad de tiempo, cosa que el otro, ¿se acuerdan? No incluía unidad de tiempo. Bueno, chicos, la clase ha terminado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo tema. Gracias.